Conversamos con el doctor Orlando Sierra, coordinador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del país. Doctor, los escenarios para el 2020, que incluso ya habrá campaña política cerrando el 2019. Bueno, hay que decir que de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho en este año, en realidad desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del desarrollo, desde la perspectiva política, no somos un país que hemos tenido logros y avances importantes. Por lo tanto, los escenarios hacia el 2020 y hacia el futuro inmediato no son necesariamente los mejores. En primer lugar, el país no ha logrado tener un crecimiento económico estable y suficiente para combatir la pobreza. Si vemos las evaluaciones en el país, no ha habido reducción de la pobreza, más bien ha habido un aumento de la inequidad social, y de acuerdo al último informe mundial de desarrollo humano presentado esta semana, Honduras más bien dentro del ranking de desarrollo humano, dentro de los países del mundo, más bien ha descendido, digámoslo así, porque se presenta como el país con menos desarrollo humano de Centroamérica y de América Latina. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que estos escenarios, el país tiene más bien una serie de grandes retos en lo socioeconómico, de mejorar el crecimiento económico, de reducir verdaderamente la pobreza y la inequidad y tener un logro mayor en desarrollo humano. No obstante, uno de los mayores problemas que tenemos para lograr el desarrollo humano y el combate a la pobreza, esto tiene que ver, entre otros factores, con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y de acuerdo a lo que hemos estado viendo en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo con este tema de la evaluación que ha hecho del Congreso Nacional y de las solicitudes de diversos sectores para la salida de la Misión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, más en Honduras, esto es vendría más bien a este escenario de falta de desarrollo, de no disminuir la pobreza. Este escenario más bien se acentuaría, porque justamente la corrupción y la impunidad son de los elementos que tienen al país en este nivel de pobreza y en este nivel de bajo desarrollo. Y desde la perspectiva política, lo que podemos ver es que si bien este año hubo cambios en cuanto a la institucionalidad política, que se creó el Consejo Electoral, se creó el Tribunal de Justicia Electoral y cambios en el Registro Nacional de las Personas, pero no ha habido cambios en la ley electoral, cambios fundamentales capaces de responder y de prevenir las posibles crisis sociopolíticas. Aquí no está claro todavía el tema de la reelección, no está claro si habrá segunda vuelta o no, el tema de cómo se conformarán las mesas electorales. Incluso no tenemos claro el mismo calendario electoral, que son la forma también del voto, si el voto será electrónico o no, y estos son cambios fundamentales en perspectiva, sobre todo, de superar toda esta etapa de crisis que tenemos en las elecciones, pero especialmente de cómo garantizar unas elecciones transparentes, unas elecciones verdaderamente que sean confiables para la ciudadanía y para el mundo, de tal manera que vemos que el país no se encuentra en una senda verdaderamente de fortalecimiento democrático y en una senda de lograr un desarrollo incluyente para todos y para todas. Doctor Sierra, antes habían organizaciones sociales como los sindicatos, centrales obreras, que incidían cuando se presentaban estas situaciones de crisis políticas o reivindicaciones de carácter social. ¿Han desaparecido del contexto? ¿A qué se debe? Bueno, se debe, desde mi perspectiva, a un cierre del sistema político hondureño. El sistema político hondureño se caracterizó
fundamentalmente por ser un sistema político abierto, es decir, en donde participaban todos los actores sociopolíticos, ya sean los mismos partidos políticos, el Estado, las Fuerzas Armadas, las organizaciones de la sociedad civil. Este sistema político se ha venido cerrando, cada vez más son los grupos más pequeños y sobre todo los partidos políticos los que están definiendo el sistema, y esto también desde otra perspectiva por la cooptación, digamos, que ha habido también de los mismos partidos políticos hacia muchas de estas organizaciones. Las organizaciones también han perdido la confianza de parte de amplios sectores de la ciudadanía y no se cuenta con una agenda realmente de país desde las organizaciones, una agenda lo suficientemente clara y que se le dé el debido seguimiento. Entonces el desafío también está tanto desde el Estado, del gobierno, de mejorar las condiciones del país, pero el desafío está sobre todo en cómo generamos una ciudadanía más activa, una ciudadanía cada vez más demandante de sus derechos, sino lo que vemos es que frente a esto el país realmente para la población la única alternativa que ha tenido y que está teniendo en los últimos años es la migración. Y la migración es otro fenómeno, digamos, que estamos viendo que aun cuando los gobiernos de Estados Unidos y de México toman cada vez más medidas de control migratorio, la gente, los hondureños y hondureñas están saliendo del país. Solo este año tenemos más de 100.000 hondureños y hondureñas deportadas de México y de Estados Unidos, lo cual indica que es cada vez más el número de hondureños que emigran, y también esto implica el desafío especialmente del retorno, de la reinserción de esta población, y desde ahí es un trabajo también tanto para el Estado como para las organizaciones de sociedad civil, las ONGs, de responder a estas demandas de parte de la ciudadanía. Concluye, le agradezco mucho, doctor Sierra, el reto para el combate a la corrupción e impunidad en el país. Bueno, yo creo que es fundamental el tema de asegurar y la ciudadanía que demande el seguimiento del trabajo que ha venido realizando la MASI por un lado, pero eso no es suficiente, sino también la ciudadanía tenemos que demandar más a la institucionalidad controladora del país, llámese Ministerio Público, llámese Poder Judicial, llámese Tribunal Superior de Cuentas, llámese Instituto de Acceso a la Información Pública, porque en realidad esta es la institucionalidad creada y que tiene que ser fortalecida, tiene que ser evaluada, fortalecida y sobre todo exigirle el cumplimiento en el combate a la corrupción. Pero esto no se va a dar si la ciudadanía no sigue demandando, digamos, la transparencia, no sigue demandando la lucha contra la corrupción y la impunidad, y aquí también el papel siempre muy importante de los medios de comunicación y de los periodistas, que en definitiva los medios de comunicación y los periodistas han sido actores claves en las investigaciones y la transparencia, en la búsqueda de la transparencia en la gestión pública del país. Muchas gracias, el doctor Sierra, coordinador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el país. Muchas gracias, doctor. Gracias, a la orden.